Espero que hayan disfrutado de la conversación en su pausa y quiero tomar este momento para hacer un resumen. Segunda de Timoteo 2:15, Pablo dice a Timoteo: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Y el énfasis que quiero hacer aquí es sobre esa frase: interpretar rectamente la palabra de verdad. El predicador interpreta la palabra de verdad. Esta es la ciencia hermenéutica. Como hemos visto en algunas de las descripciones de la predicación, él está aclarando, interpretando, haciendo fácil de entender. El predicador no tiene ningún derecho de cambiar la palabra de verdad. Entonces, generalmente, cuando uno tiene él sabe lo que va a decir y está repasando toda la escritura, buscando versos para apoyar lo que ya quiere decir, esto no es correcto, esto no es bueno, porque existe la gran posibilidad de torcer esos versos y sacarlos fuera de su contexto. El sermón temático en las manos de un predicador cuidadoso y experto en la interpretación puede ser bueno y útil. El sermón temático, cuando se sabe interpretar correctamente. Sin embargo, es más difícil asegurar que los puntos del sermón sean totalmente bíblicos y libres estos puntos de exégesis. Quiero presentarles dos palabras: la palabra exégesis y la palabra eisegesis. Exégesis, eisegesis. La palabra exégesis simplemente viene de dos palabras griegas. La palabra ex, que significa sacar algo, sacar algo. Entonces, exégesis significa dirigir hacia afuera, sacar o extraer. Extraer es una buena interpretación de exégesis. Entonces, cuando el predicador hace exégesis, las verdades están en la palabra, están en el texto bíblico. Y el intérprete experto extrae las verdades que están en el texto, que están escondidas en el pasaje, y las aclara. Entonces, esta es la meta: empezar con las verdades que están en el texto y sacar esas verdades del texto, porque ya están en el texto. Son verdades que puede ser que necesitan aclaraciones o interpretaciones, pero se empieza con el texto y extraer la verdad que está ahí. Esta es la meta. Exégesis es bueno, es la meta. La otra palabra, eisegesis, es lo opuesto. Eis es una palabra griega que habla de meter algo, llevar algo y meterlo. La dirección es opuesta. En vez de sacar una verdad, uno está metiendo algo ajeno al texto. Dirigir hacia adentro, meter o imponer es otra palabra. Cuando se hace eisegesis, el predicador tiene una interpretación o una declaración, una proposición, una verdad, donde él empieza con esa verdad y sutilmente impone su interpretación en la palabra. Él mete sus propias ideas en el texto, ideas que no pertenecen realmente a ese verso o a esa palabra. Él inventa verdades con supuestamente una base bíblica cuando realmente no existen estas verdades en el texto. Y esto es malo.
Algunos predicadores inexpertos cometen este error de manera inocente, lo hacen sin saber, porque es fácil hacerlo. Uno cree que sabe lo que el texto dice y lo encuentra, cuando realmente no hizo un estudio cuidadoso para realmente saber si esa verdad está en el texto y es válido interpretar de esa manera. Entonces algunos predicadores inexpertos cometen este error de manera inocente por no tomar precauciones, como Pablo dice, interpretar rectamente la palabra de verdad. Es fácil cometer este error, hay que tener cuidado. Y los maestros falsos hacen esto todo el tiempo con sutileza. Ellos siempre están metiendo sus propias ideas, sus propios inventos en textos cuando el texto no está hablando así. Los sacan fuera de su contexto. Entonces, el sermón temático en manos de un predicador cuidadoso para interpretar correctamente la palabra de Dios puede ser útil y bueno. Pero el sermón temático en manos de un maestro falso o un predicador inexperto puede causar daño y terminar en interpretaciones no válidas. Y cuando se hace esto, el predicador dice, Dios dice esto en su escritura, cuando Dios diría, eso no fue lo que yo dije. Y esto es serio, es un error muy grave, torcer la escritura, que diga algo que realmente no está diciendo. El sermón expositivo comienza con la palabra de Dios, entonces es más difícil el exégesis, es más obvio cuando alguien cuidadosamente está predicando de manera expositiva, pero haciendo cambios sutiles. Es más difícil. Entonces los maestros falsos por lo general evitan los sermones expositivos y se dedican a sermones temáticos, llenos de inventos en busca de versos que ellos sacan fuera de su contexto original. En otras palabras, ellos abusan la escritura. Muchas veces va a escuchar el predicador declarar una verdad, uno de los puntos de su mensaje, y se va a ver un verso en la pantalla, 10 segundos, que pareciera tal vez apoyar lo que el predicador está diciendo. Y luego se quita el verso. Y uno piensa, oh, wow, eso sí tiene base bíblica. Pero un cuidadoso estudio de ese verso revelaría que ese verso está tomado fuera de su contexto. El predicador no tuvo cuidado de ver qué viene antes, qué viene después, cuál es la interpretación correcta de esas frases, de esas palabras. Simplemente lo puso ahí porque cree que apoya su argumento, su punto, cuando puede que absolutamente hasta diga lo opuesto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay de aquel predicador que tuerce lo que Dios quiere decir. Esto es muy serio. El predicador está representando Dios, está representando la palabra de Dios. Y si él viene con interpretaciones tomadas a la ligera o con cambios, esto es muy serio, es un error muy grave. Y aunque el error sea sin malicia, el resultado no es bueno. Entonces espero que este resumen haya ayudado un poquito en comparar estos dos estilos de la predicación de un sermón. Queremos pasar a los componentes de un sermón. Un sermón se compone, es como un edificio, con una base, con un techo, con una estructura, y hay que edificar el sermón. Hay un proceso para hacerlo y queremos identificar los diferentes componentes de un sermón. Y vamos a empezar con este componente, la idea central. La idea central. La idea central de un pasaje bíblico es lo que da unidad a ese párrafo, a esa sección.
y se expresa muchas veces en el título. Se debe expresar en el título del sermón. Nadie predica un sermón que habla de esto, de A, de B, de C, de D, que no se relacionan ni uno con el otro. Hay predicadores que lo hacen, pero es un sermón muy difícil de entender y generalmente confunde a la congregación. Entonces, el primer componente, la primera idea es la idea de una idea central. Vamos a decir, si el sermón es temático, entonces ya se sabe lo que debe ser la idea central, porque la idea central de ese sermón es el tema que está desarrollando el predicador. Si se está hablando del diezmo, un sermón temático es la importancia del diezmo. Entonces la idea central es el diezmo. En el sermón expositivo, el aspecto difícil es de leer un pasaje, un párrafo que se va a exponer y encontrar, sacar de ahí cuál es la idea central. Uno no puede imponer lo que quiera decir, cuál es la idea central, cuál es el tema, de qué está hablando este párrafo que le da unidad y todos los puntos, los subpuntos del mensaje van a hablar de una dimensión distinta de esa idea central. Entonces, cuando miramos, vamos a decir, por ejemplo, porque como expliqué, el sermón expositivo es más fácil, es para, para predicar sobre las epístolas, por ejemplo, donde los argumentos están muy bien desarrollados, o los evangelios. Ahí es donde se puede usar más fácilmente, sobre todo en las epístolas, el método de sermón expositivo. Hay adaptaciones que hay que hacer si uno quiere predicar de manera expositiva un salmo o el libro de Proverbios o Eclesiastés, libros de sabiduría o la ley de Moisés. Entonces ahí hay unos cambios, pero el método expositivo es más fácil cuando se emplea con las epístolas. Y cuando uno está leyendo, vamos a decir el libro de Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, uno si toma un capítulo y vamos a recordar que los capítulos son inventos humanos. Cuando Pablo escribió Romanos, no puso en su carta capítulo 4, capítulo 5. Él escribió una carta sin versos, sin capítulos, y después, para encontrar más fácilmente que toda la congregación llegara rápido a la misma parte, alguien vino para imponer, para dividir en capítulos y versos. Entonces puede ser que, y esto sucede a veces, un capítulo nuevo realmente no está desconectado con lo que viene antes, sino que alguien impuso un capítulo nuevo y pensamos, esta es una sección nueva, cuando realmente continúa el pensamiento del capítulo anterior. Eso sucede a veces. Pero cuando uno lee un capítulo de una de las cartas, una de las epístolas, va a poder ver cómo fluye el pensamiento y hasta se puede hacer divisiones. Poco a poco el autor va pasando de una idea central a otra idea central, a otra idea central. Claro que estas ideas son relacionadas porque él está desarrollando un argumento o quiere decir algo. Pero ahí es donde el predicador tiene que poner mucho énfasis y estudiar el pasaje cuidadosamente para ver de qué está hablando, qué es lo que da unidad. Y yo pienso que lo más fácil sería hacer un ejemplo, mirar un ejemplo. Entonces vamos a buscar Efesios 4 de 1 a 16. Este es un ejemplo.
Efesios 4, de 1 a 16. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional, este verso, y vamos a poner atención a lo que dice Pablo. Claro que hay que saber cómo se relaciona capítulo 4 con capítulo 3 y 2 y 1. Uno tiene que saber a quién Pablo dirige esta carta y cuáles son las causas por qué él escribió esta carta y cuáles son los objetivos que él deseaba lograr con esta carta. Todo eso hay que estudiarlo porque es parte del contexto. Pero inmediatamente capítulo 4 dice así: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Entonces la pregunta es: ¿cómo vamos a dividir este capítulo para predicarlo? El capítulo 4 se puede predicar el capítulo entero. Se podría predicar el capítulo 4 entero en un solo sermón, pero claro que no va a ser un sermón que se profundiza, porque tenemos poco tiempo, 40, 50 minutos. No hay tiempo para entrar muy profundamente si vamos a predicar todo el capítulo 4. Inclusive, se podría predicar todo el libro, toda la carta, Efesios, de capítulo 1 a capítulo 6, en un solo mensaje, en 45 minutos. Pero obviamente ese sermón va a ser muy superficial y simplemente se va a dar los temas básicos de la carta. Entonces, esto depende del estilo de uno hasta dónde desea cubrir. Pero vamos a estudiar el capítulo 4 para ver cómo vamos a dividir el capítulo en sermones y cuál es la idea central. Entonces, este es un ejemplo y voy a decir que esto no es con exactitud. Puede que un predicador encuentre una idea central, otro predicador encuentra algo similar pero distinto. Generalmente vamos a concordar. Si
leemos, no sé si ustedes han leído comentarios de la Biblia donde proveen un bosquejo de ese libro. Y si compara comentario 1 con comentario 2 y comentario 3, escritos por diferentes autores, y uno compara los bosquejos, no son iguales, pero son semejantes. Entonces, esto no es algo totalmente científico, pero nos puede ayudar a nosotros a identificar los temas principales que el autor está hablando. Entonces, vamos a ver, yo encuentro un párrafo de verso 1 a 6. Verso 1 a 6. ¿Y cómo es que divido o encuentro un cambio en la idea central? Vamos a ver otra vez, verso 1. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Entonces, yo encuentro aquí que la idea central de verso 1 a 6, lo que le da unidad, toda esta sección está hablando de esto, de vivir de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Esa es la idea central. Versos 2, 3, 4, 5, 6 están dando causas, motivos, aclaraciones sobre esta idea central, que debemos de vivir de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Pero vean verso 7. Entonces, verso 6, tenemos aquí versos 4, 5 y 6. Una repetición, un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe. Y luego llegamos al verso 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia. Es esa palabra, pero, nos presenta un cambio en la dirección del tema. Esa es una señal que Pablo está cambiando su idea central, está cambiando sutilmente a donde él va. Entonces, versos 7 hasta más adelante va a consistir en otra idea central. Entonces, si yo estuviera predicando Efesios 4 y me tocaría, el primer sermón lo basaría en versos 1 a 6. No quiero incluir 7 porque 7 dice pero y empieza a llevar por otra dirección. De 1 a 6. Y la idea central de 1 a 6 es vivir de manera digna del llamamiento. Esa es la idea central. Inclusive se podría poner un título al sermón. Por ejemplo, vivamos de manera digna de nuestro llamamiento. Ese es un título. Vivamos. Que más adelante vamos a ver más detalles sobre esto. El verso 1 expresa la idea central. Establece esta idea central. Versos 2 a 3 explican varios aspectos de esta vida que Pablo dice que es la vida que es vivida dignamente conforme al llamamiento que hemos recibido. El verso 4 es un puente porque habla de la unidad del Espíritu, que hay diferentes maneras de vivir para mantener la unidad del Espíritu, y estos versos 5 a 6 nos presentan la base de esa unidad que todos nosotros tenemos en el Espíritu, nos ayuda a vivir esta manera digna. Entonces, de 1 a 6 es un párrafo. Verso 7 empieza con otra idea. Ya no está hablando tanto de vivir de una manera digna. Vamos a ver verso 7 hasta 13.
Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido a los dones. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo los cautivos y dio dones a los hombres. Entonces, ¿qué estamos encontrando aquí en el texto? Estamos encontrando primeramente la palabra pero, en verso 7. Y luego la introducción de una palabra nueva, la repetición de la palabra dones. Verso 7, ha repartido los dones. Cristo ha repartido los dones. Verso 8, dio dones a los hombres. Y verso 11 nos presenta cuáles son esos dones. Apóstoles, profetas, evangelistas. Verso 12, el propósito de los dones, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Entonces, miramos la idea central de esta sección es el énfasis en los dones. Y los dones son expresiones de la gracia de Cristo. Verso 7, a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia. Y esos son los dones. Entonces, la idea central que yo encuentro en el segundo párrafo o la segunda sección de este capítulo, la idea central, la gracia de Cristo en los dones que cada uno ha recibido. Y ya hay diferentes maneras de mirarlo. Verso 7 establece la idea central. Muchas veces así vamos a ver la primera declaración o el primer verso gobierna de lo que va a estar el apóstol desarrollando. Es la idea central. Versos 8 a 10 exponen una cita del Antiguo Testamento que establece la base de los dones. Es la victoria de Cristo sobre la muerte. Verso 11 presenta los dones y versos 12 a 13 presentan el fin, el propósito, que sería la madurez que resulta cuando el cuerpo está funcionando cada uno conforme a sus dones. Entonces, eso es un ejemplo. Hay que continuar este proceso en cada capítulo. El predicador desarrolla un estilo y sabe en los 45 minutos que él tiene y sabe la profundidad hasta donde quiere llegar, pero es sumamente importante que el sermón tenga unidad a través de la idea central. Cuando no hay una idea central y todos los puntos del mensaje no están apoyando la idea central o explicando la idea central, y el predicador no está regresando a la idea central, se pierde el enfoque. Y la congregación se pierde y muy pronto todos están mirando sus relojes y bostezando porque es una gran confusión. No se sabe de qué está hablando el predicador. El sermón tiene que tener unidad en una idea central. Esto es más difícil en el sermón expositivo porque la idea central el predicador tiene que trabajar y estudiar para sacarlo del texto. Cuando el sermón es temático, la idea central es el tema. Empieza uno con la idea central. Entonces, la idea central. Otros componentes de un sermón. Básicamente, un sermón se divide en 3 componentes. Tenemos una introducción, tenemos el cuerpo del mensaje. El cuerpo consiste en los puntos, punto 1, punto 2, punto 3, que van desarrollando la idea central. Y número 3, la conclusión. Introducción, cuerpo, conclusión. Son los 3 componentes principales. Entonces vamos a mirar primeramente la introducción. ¿Cuál es
el propósito. Cuando uno sube a predicar, no dice, ok, busquen tal verso, punto número 1. La idea central y los puntos número, eso es muy brusco. Claro, el propósito de la introducción es introducir, pero es más que introducir, es levantar el interés y hacer un puente al cuerpo. ¿Qué se hace en la introducción? Se introduce el texto, tal vez el texto va a ser leído por primera vez, sin explicación, una lectura. Y hay algunas palabras para comenzar. Algo que tiene una relación con la idea central, pero muy, muy tenue. Hace 2 o 3 semanas, hace 3 semanas, prediqué el Salmo 73. Y yo encontré que todo el Salmo 73 está hablando de una crisis de fe del autor Asaf, cuando él tuvo envidia de los arrogantes y estaba a punto de abandonar los caminos del Señor. Y él está dando su testimonio sobre esto, pero ese es el tema principal. Yo no encontré la palabra en el Salmo 73, crisis de fe. Pero obviamente él tuvo una crisis de fe. Y es una frase muy popular hoy en día, crisis de fe. Entonces, yo puse la idea central del Salmo 73. Si desean repasar ese video, porque esta es la manera como yo aprendí. El título lleva algo acerca de la crisis de fe, porque todo el Salmo 73 habla de su crisis de fe. Cómo empezó a tener esta crisis, la crisis de fe hasta dónde lo llevó, cómo Dios intervino para sacarlo de esa crisis de fe, y ya después cómo él terminó sin la duda, su fe recuperada. Entonces, en la introducción, yo empecé hablando de la palabra crisis, pero le di un enfoque a la crisis de fe y empecé a dar ejemplos de algunas personas en la vida moderna que han tenido una crisis de fe. Creo que utilicé a Carlos Darwin y a Bart Ehrman, que son personas que tuvieron crisis de fe y abandonaron la fe cristiana. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo en la introducción? Estoy introduciendo los temas básicos del sermón, las palabras básicas, la palabra crisis, el concepto de una crisis de fe. La introducción establece el ambiente. Hay algunos predicadores que empiezan con un poco de humor, puede ser inclusive una broma, un chiste. Y eso tiene una ventaja de romper el hielo y establecer un contacto con el público, con la congregación. Pero hay que tener cuidado, porque la introducción del sermón establece el ambiente. Algunos sermones se prestan a un poco de humor. Cristo empleó el humor y el humor puede utilizarse con bien. Pero, ¿qué tal cuando la idea central es algo serio, es algo solemne? Que a veces hay pasajes de la Biblia que vamos a exponer que son difíciles y pesados. Y no vamos a decir, no me gusta esto, no voy a predicar el capítulo 3 porque eso está pesado. Voy de 2 a 4. Uno no puede hacer eso cuando su método es expositivo. Le toca predicar todo el consejo de Dios. Eso fue lo que Pablo dijo a la iglesia de Éfeso, Hechos capítulo 20. Dijo que predicó todo el consejo de Dios. Las partes fáciles, las partes difíciles, las partes que se puede emplear humor y las partes solemnes.
Entonces hay que tener cuidado con el uso de humor en la introducción para romper el hielo, porque la introducción establece. Si el sermón va a ser pesado y sobre cosas difíciles, no es recomendable empezar con humor, con chistes. Entonces, la introducción es el puente de apenas estamos empezando a pensar en estas palabras claves: crisis de fe, personas que tuvieron crisis de fe. Estoy dando ejemplos de un sermón que prediqué. Pero la introducción tiene una función muy importante. Queremos enganchar al oyente. Vamos a pensar en las personas que están en la congregación. Y el predicador se sube, lee el texto y está empezando a introducir el tema. Entonces, en esa congregación hay personas de toda clase. Muchas de las personas que están ahí están escuchando, porque es el comienzo. Casi todos están escuchando el comienzo. Y recuerda las veces que has escuchado una introducción. Estás evaluando, ¿va a ser bueno el sermón? ¿Va a ser interesante? ¿De qué se trata? Uno que está oyendo le da al predicador oportunidad de presentar su caso. El sermón va a ser interesante. Me encanta ese tema. Yo me he hecho la misma pregunta. Ok, esto vale la pena. Voy a tomar notas. Ok, eso es lo que queremos. La introducción debe captar el interés y convencer al oyente. Vale la pena dejar los pensamientos, los planes para mañana, o a dónde vamos a comer después del sermón. Vale la pena olvidar esto, porque esto es muy importante y me conviene 45 minutos, 50 minutos de interés, de enfoque, porque esto me puede ayudar. Ese es el objetivo de la introducción, enganchar al oyente. Algunos están ahí, tal vez no son cristianos, y tal vez llegaron por accidente o porque alguien les trajo y son escépticos y están así. Joder, vamos a ver qué va a decir este predicador. Entonces dan una oportunidad. Pero ¿qué sucede? En la congregación hay algunos creyentes con mucho conocimiento. Muchos están ahí por tradición. Es domingo, bueno, pues estoy en la iglesia. Y muchos ya han desarrollado una costumbre muy mala. Durante el tiempo de la predicación, es la tradición de cada domingo. Están viendo su Facebook, están escribiendo notas de otras cosas, haciendo planes para... Sus mentes están vagando pero dan la apariencia que están siguiendo. Y de vez en cuando gritan, amén, para que nadie piense que realmente están vagando en sus mentes, en sus pensamientos. Hay oyentes hostiles a veces que